Friedrich Nietzsche nació en Reucken, Sajonia, en 1844. Su filosofía fue una afirmación inmanente de la vida, aun en lo más pequeño e insignificante. Un decirle sí a todo, incluso aquello que nos destruye. Nietzsche ha tenido una influencia enorme en la filosofía alemana y francesa del siglo XX. Ha cerrado la historia de la metafísica europea y ha anunciado el destino de los próximos siglos, la difícil tarea de la superación del nihilismo. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a este espacio de historia de la filosofía. Hay algunos filósofos que han sido profesores de filosofía, aunque la mayoría de los grandes filósofos no lo fueron de modo ordinario, pero ha habido grandes filósofos profesores, como desde Santo Tomás de Aquino a Hegel, y en fin, y en nuestra época, pues probablemente la mayoría de los filósofos son de un modo o de otro profesores. Pero ha habido un tipo de pensador que no ha sido un filósofo académico, que no tiene una obra docente, que se ha dedicado a escribir obras que no son fáciles de leer desde el punto de vista filosófico, que quizás son más fáciles a veces comprender como literarias, como expresiones literarias, etc. Entre ellos, uno de esos pensadores destacados que la academia ha tardado en reconocer como filósofo es Friedrich Nietzsche. Nietzsche se dedicó en primer lugar a la filología. Él estudió filología y fue un joven destacado, discípulo de algunos de los filólogos más importantes de su época, pero cada vez más fue tendiendo a hacer una forma de pensamiento personal que a partir de Grecia, a partir del mundo antiguo, recuperase una serie de expresiones de un ser humano que venciese las cadenas del cristianismo, de la religión, del humanismo positivista del siglo XIX, etc. Nietzsche es un discípulo, por decirlo de algún modo, un seguidor de la obra de Schopenhauer. De Schopenhauer toma esa imagen del cosmos como una voluntad que lucha por desear, por extenderse, que arrolla todo a su paso y que no surge de una razón organizadora, sino más bien de un impulso ciego. Pero, a diferencia de Schopenhauer, que ve esto como una fuente de dolor y como una fuente de sufrimiento, Nietzsche lo mira desde un ángulo trágico. Es decir, sí, hay sufrimiento, pero también hay una profunda alegría, una profunda exaltación. El propio Schopenhauer, en un momento del mundo como voluntad y como representación, dijo: quizá haya alguien que un día esto que a mí me parece angustioso, esta idea de que todo da vueltas, de que vuelve siempre los mismos deseos, los mismos pensamientos, la misma insatisfacción, quizá esto él sea capaz de verlo como algo afirmativo, necesario, positivo, incluso alegre. Bien, pues esa persona que cumple esa profecía de Schopenhauer es Nietzsche. Él vio ese mundo que regresa, ese girar de los eones, de los deseos, de los impulsos humanos, todo ese cosmos que gira, él lo vio como algo positivo, como algo de lo que podemos ir obteniendo una superación y una exaltación personal, hasta pasar del estadio humano a algo superior, a algo más alto que lo humano, que él llamó superhombre. Huérfano de padre desde los 5 años, Friedrich Nietzsche se crió con su abuela, su madre, su hermana y 2 tías. Estudió en el Gymnasium de Naumberg y luego en el famoso internado de Pforta. De aquellos años juveniles datan las primeras evidencias de su precaria salud. Más tarde, profundizó sus estudios de filología en la Universidad de Berlín y en la de Leipzig. Allí conoció, un poco por casualidad, la obra de Schopenhauer, que lo fascinó. En 1869 fue nombrado profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea. Al estallar la guerra franco-prusiana, se incorporó como enfermero al ejército alemán, aunque sus habituales problemas de salud le impusieron el regreso a tareas académicas. En Basilea conoció al compositor Richard Wagner, que ejerció una enorme influencia sobre él. Nietzsche entendía que Wagner
representaba la renovación de la cultura alemana. No es extraño, por eso, que la primera obra del filósofo, El origen de la tragedia en el espíritu de la música, tuviera la intención de justificar las concepciones dramáticas wagnerianas. Esta obra constituye, junto con la inmediatamente posterior, Consideraciones intempestivas, la primera etapa del desarrollo de la filosofía nietzscheana. Significó el fin de la carrera de Nietzsche como filólogo clásico. Y es que los colegas de Nietzsche no supieron comprender que el análisis que presentaba no era en modo alguno filológico, sino netamente filosófico. En El origen de la tragedia, Nietzsche presenta la tensión entre un principio apolíneo, que rige las formas, la apariencia, la claridad, y un principio dionisíaco, que expresa el verdadero fondo de la realidad, la exaltación de las pasiones, la embriaguez, la vida misma. Así, en la tragedia, el artista proporciona un consuelo, mediante bellas formas, frente a lo puramente dionisíaco, amenazante y disolvente. Pero la tragedia entra en crisis en el siglo V a.C., según Nietzsche, en virtud del optimismo racionalista, representado por Sócrates y Eurípides. Entre 1873 y 1876, Nietzsche publicó 4 artículos que luego reunió y publicó bajo el título de Consideraciones intempestivas. Realiza allí una radical crítica de la cultura, la cual resulta tildada de estéril. En 1878 aparece Humano, demasiado humano, que abre la segunda etapa del pensamiento nietzscheano, en la que él se aparta de sus influencias y adopta una postura de rechazo de muchas de sus anteriores opiniones. En esta época abandonó la docencia universitaria y conoció a Lou Andreas von Salomé, que fue el gran amor de su vida. Junto con un amigo común, el poeta Paul Rée, decidieron vivir juntos en una especie de comunidad que resultó bastante escandalosa en esos tiempos. En 1881, Nietzsche publicó Aurora y un año más tarde, La Gaya Ciencia, obra que anunció la que sería la tercera etapa de la filosofía nietzscheana, una etapa ya no simplemente crítica, sino fuertemente afirmativa, la etapa de Así habló Zaratustra.